En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy actual, rabiosamente actual, y que, a mi juicio, abre la puerta a los fantasmas de la democracia. Esta sesión va a dedicarse precisamente a eso, a los fantasmas de la democracia, y a cómo, en el siglo XXI, el idealismo político convierte a la democracia en una colección de espectros y de fantasmas. Vamos a poner el caso concreto, real, no es una novela, no es una obra de teatro de Shakespeare, que se abre camino en Colombia. Recientemente se nos ha informado a través de diferentes medios de comunicación de la presentación de un candidato electoral, concretamente de una candidata cuyo nombre es Gaitana, asociado, negro legendariamente, a una historia truculenta que probablemente ocurrió o no, pero eso ya no importa. De lo que se trata es de presentar a Gaitana hoy, en el siglo XXI, como un candidato electoral. Pero ocurre que Gaitana no es una persona real, sino que es una construcción diseñada por la inteligencia artificial y que se presenta como representante de determinados pueblos indígenas para defender supuestamente sus derechos. Evidentemente, la democracia, cuando delega su representación en figuras creadas por la inteligencia artificial, compromete muchos aspectos de la vida pública, de la vida política y de su propia legitimidad. No se trata tampoco de una excepción o de casos aislados. Hay ya numerosos cantantes creados por inteligencia artificial. Me refiero a cantante como alguien que vive profesionalmente de la canción, no en el sentido que tradicionalmente se da en Asturias también a esta palabra. Cantante es un cantamañanas, ¿no? No, me refiero a cantantes profesionales, pero que han sido creados por inteligencia artificial y que establecen contratos a veces multimillonarios con determinadas discográficas. El caso de Gaitana no es el caso de uno de estos cantantes, es el caso de una candidata que no respira, no vive, no tiene problemas de salud, no tiene tampoco defectos, porque como no existe como persona real, no tiene tampoco los defectos que tienen las personas reales. Son en este punto candidatos electorales absolutamente perfectos. Pero lo que ocurre es que no existen, que son los fantasmas de la democracia. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se puede confiar en el voto que se dirige a una entidad, sea del partido que sea o sea de la ideología que sea, que no es un ser humano real, sino una criatura diseñada por la inteligencia artificial? Cuando se produce la sustitución del ciudadano por un fantasma programado, ¿qué queda de la democracia? Es que el problema no es que este personaje represente a tal o cual ideología, eso ya lo hacen los políticos de carne y hueso. El problema es que la democracia se convierte en un espectro. Todo el sistema de la democracia se convierte en una fantasmagoría que deslegitima el concepto mismo de libertad al que la democracia debe responder. Entonces, claro, cuando la ficción, la mentira, en definitiva, aquí podríamos hablar incluso de mentira más que de ficción, porque no hay un componente literario que lo salvaguarde, pero hablemos de ficción, asumamos que se trata de una ficción y no de una mentira. Cuando la ficción ocupa el lugar de la representación pública y de la representación política, la pregunta no es qué es lo que promete ese personaje político que no existe en realidad. La pregunta no es cuál es el contenido de la promesa, la pregunta es qué queda de la democracia cuando el pueblo resulta reemplazado por un simulacro. ¿Qué queda de la democracia cuando los votantes votan a un simulacro? Claro, me dirán ustedes que un personaje creado por inteligencia artificial puede ser más valioso que un político. Más valioso que un político puede ser lo que ustedes quieran, indudablemente, puede ser cualquier cosa, según el criterio que juzgue a la cosa y al político. Pero lo que no es legítimo es depositar las posibilidades de desarrollo de una democracia en una figura generada por la inteligencia artificial, porque esa persona no existe como tal. Y eso es un engaño no solo a los ojos, sino también al sistema político que costó muchos siglos construir y que parece que el siglo XXI destruye de manera absolutamente inevitable. Cuando la democracia se convierte en un espectáculo digital, ¿qué lugar ocupa la libertad? ¿Cuál es el objetivo entonces de una democracia en la que el poder político
se transfiere a quienes en la sombra manejan el algoritmo y las configuraciones fantasmagóricas de unos políticos que, totalmente desacreditados como personas reales, acaban reemplazados por figuras, por personajes, por entes de ficción creados por la inteligencia artificial. Ni los idealistas alemanes en su mejor momento, con Kant, Hegel, Fichte, podrían haber diseñado y elaborado un personaje de esta naturaleza. Imagínense ustedes lo que los idealistas alemanes, constructores del Volksgeist, habrían hecho con la inteligencia artificial, de disponer de ella en la primera mitad del siglo XIX. Pues se presentaría a las elecciones de Prusia el Volksgeist, en lugar de la gaitana de Colombia. ¿Hay antecedentes de todo esto? Sí, pero los hay sin disponer de la tecnología de la inteligencia artificial. De hecho, la tecnología del Volksgeist es la misma que mueve a figuras cibernéticas, en este caso, como gaitana. Pero ya digo, el principal problema de todo esto es que cuando el poder político se transfiere a quienes gestionan en la sombra, la penumbra, entre bastidores, el poder del algoritmo, naturalmente la democracia resulta deslegitimada, porque si los candidatos que representan esa democracia son figuras irreales, virtuales, que con apariencia de realidad dicen representar derechos, pues esos derechos serán igualmente irreales, imaginarios y virtuales. Con la libertad no se puede jugar, con la libertad no se puede construir un mundo de ficciones, porque la libertad es una cita con la realidad que o se tiene o se pierde, o no se tiene o se lucha por ella. Pero lo que no podemos convertir es a la libertad en una ilusión de nuestra conciencia, en la línea más rigurosa y más absoluta del calvinismo o del luteranismo, que consideran que no hay libertad y que todo lo que hacemos es el resultado de un determinismo que, según algunos, ya lo pronosticó la mecánica cuántica, como si Lutero hubiera necesitado la mecánica cuántica para negar la libertad. Vamos a examinar este fenómeno de gaitana en una serie de puntos que muy elementalmente ponen al descubierto el engaño en el que la democracia puede naufragar a lo largo del siglo XXI. Desde luego, los enemigos que la democracia tiene en el siglo XXI son tan numerosos que ya no sabe uno si cuando defiende la libertad, defiende a la democracia de sus enemigos o defiende a los enemigos de la libertad propia que cada día resultan ser o dicen ser más amigos de la democracia. El caso es que aquí hay un hecho de partida, hay un punto innegable. Tenemos una candidata que es un fantasma, tenemos una candidata que es un espectro. Pero eso sí, este espectro, que se manifiesta en Colombia, es una figura creada con inteligencia artificial para defender las circunscripciones de determinadas poblaciones indígenas, asume una configuración completamente indígena también, y asume una extraña responsabilidad política y social y, por supuesto, ideológica. Se convierte en el instrumento de una campaña electoral y de una marca ideológica que recuerda enormemente, por su diseño estadounidense, a películas como las de Avatar, como la serie de Avatar, que se estrenaron en el año 2009 y que tuvieron, a pesar de un contenido completamente kitsch, vacío y tópico, un gran éxito. Naturalmente, este candidato, esta figura de gaitana, no se puede disociar directamente de la genealogía de una filmografía como la de Avatar, con esa apariencia azul, con esa indumentaria indígena, que es un artificio kitsch naturalmente diseñado por las élites. El pueblo no tiene medios técnicos para construir estos propósitos y estos objetivos. Gaitana es una figura de diseño elitista y naturalmente tiene como objetivo la transferencia de un poder político público y abierto al ejercicio de quien controla, entre bastidores, el algoritmo digital de Internet. Pero claro, ¿puede un personaje creado por inteligencia artificial, que es como un títere en manos del algoritmo, asumir responsabilidades cívicas, políticas, legislativas? Es realmente, ¿puede un personaje de ficción hacer promesas que resulten creíbles?
Me dirán que tampoco los políticos hacen promesas que resulten creíbles, pero no me comparen a un político de carne y hueso con un personaje de ficción creado por inteligencia artificial. Algunos dirán que es mejor confiar en los personajes de ficción que en los seres humanos reales. No discutiré yo semejante cosa, porque discutir un disparate implica formar parte de él, pero crean ustedes lo que quieran. Ahora, de aquí al Gran Hermano no hay más que 1 milímetro, porque el Gran Hermano no deja de ser también una configuración, no por la inteligencia artificial, sino por la teología y por la filosofía clásicas, que siempre han buscado un Gran Hermano. Me da igual que el amo lo construya la teología, que lo construya la filosofía, que lo construya la inteligencia artificial, porque mucha parte de la teología, buena parte de la filosofía, son modos totalmente artificiales de organizar la inteligencia natural para construir y legitimar un amo que con frecuencia es más tirano que democrático. Las filosofías siempre tienden a la tiranía, la teología siempre tiende al monismo, y evidentemente la inteligencia artificial que nos plantea, que nos invita a votar a un candidato irreal, virtual e inexistente, tiene mucho en común con la configuración de un gran hermano superdotado y dominante, de una especie de superhombre virtual en la genealogía nietzscheana, que gobierne políticamente nuestras vidas más allá de las posibilidades y de las voluntades reales del ser humano. Entonces, mucho cuidado con esto, porque la sustitución de la realidad por la ficción, que ha sido siempre uno de los propósitos de los representantes de la cultura anglosajona, desde luego no por casualidad el idealismo alemán tiene el apellido alemán, en las culturas mediterráneas, griega, latina, española, el idealismo no tiene esas configuraciones, el idealismo no pretende sustituir la realidad, y sin embargo, desde la genealogía anglosajona sí ocurre. La sustitución de lo real por la ficción es enormemente peligrosa. Entonces, claro, crear un personaje de ficción como representante político de todo un pueblo no es un acto inocente, es un acto incompatible desde luego con la inocencia, pero es que además se reemplaza a personas reales que tienen defectos, porque los seres humanos reales tienen problemas, tienen defectos, tienen una vida censurable, por un candidato virtual que al no ser humano no puede tener defectos humanos, no puede cometer delitos, no puede ser objeto de una biografía censurable, porque se le hace una biografía de diseño, de hecho no tiene biografía, nace como una imagen perfecta, porque no tiene vida, no puede tener defectos humanos porque no tiene vida, ni humana ni de otro tipo. Entonces, si la vida del ser humano del siglo XXI va a ser la vida de alguien que tiene que vivir rodeado de fantasmas, prefiero el realismo mágico de 100 años de soledad al realismo virtual de una figura como Gaitana, que tiene más que ver con la serpiente del paraíso que con cualquier promesa de libertad, desde luego. Entonces, si la democracia se convierte de esta manera en un idealismo absoluto, perdemos de vista la realidad. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda después de todo esto? Nos queda la mentira, nos queda el autoengaño completo. Entonces, la pregunta decisiva es esta: ¿qué queda de la democracia cuando todo lo que nos rodea es falso? Cuando hasta los candidatos que representan el sistema democrático son ficciones generadas por inteligencia artificial. Pero esto es un engañabobos completo. Cuando la democracia está en manos de fantasmas de diseño, de espectros que reemplazan al pueblo, ¿qué queda del pueblo? ¿Qué queda realmente de los intereses del pueblo y de las libertades populares? No queda absolutamente nada. Entonces, aquí lo que nos encontramos sobre todo es también una retórica programada. ¿Una retórica programada por quién? Pues por el algoritmo y por las operaciones digitales de Internet a través de las cuales se controla perfectamente a las masas. Pero es un vacío de promesas, porque ya digo, no podemos confiar en las promesas de los humanos en muchos casos. Pero es que, ¿cómo vamos a confiar en las promesas de un personaje, de una ficción creada por la inteligencia artificial? Esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, claro, este personaje, y leo alguna documentación que ha circulado por la prensa, dice que defiende el ambientalismo. Bueno, el ambientalismo, ¿pero qué es el ambientalismo? El medio ambiente, pues es que el medio ambiente lo defendemos todos, menos el mercado que lo contamina, o las empresas que mercantilmente lo contaminan.
Es que podemos defender el medio ambiente y utilizar los aviones, pues o si queremos desplazarnos tendremos que utilizar aviones, pero entonces habrá que defender el medio ambiente de una manera muy extraña, ¿no? Porque es una paradoja, es la paradoja del habitante del siglo XXI. El usuario de aviones defiende el medio ambiente, son los contrastes en los que vivimos. El conductor de un coche defiende el medio ambiente, bueno, se suprimen los coches, pues se supriman los aviones también. Son los debates permanentes respecto a los cuales la gente discute y por los cuales la gente se pelea. Pero Gaitana dice que defiende la democracia digital participativa y que defiende también, leo, la soberanía digital comunitaria. Yo veo demasiadas etiquetas aquí para hablar de democracia. La democracia con etiquetas es una democracia recortada, porque la democracia digital participativa, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre la democracia y la democracia digital participativa? Eso es como una fiesta de cumpleaños digital participativa. O sea, es una carga de nomenclaturas y de palabras que realmente ocultan muchas intenciones inquietantes y extrañas. Dice que defiende la soberanía digital comunitaria. ¿Y quién se opone a ella? O sea, esto es como defender la circulación de la sangre por el cuerpo humano o la mecánica de fluidos en el universo. O sea, es una cuestión, son palabras. Claro, y son demasiadas, hay una inflación verbal, una inflación de recursos retóricos que no dicen absolutamente nada, porque son demasiadas etiquetas para hablar de democracia. Y claro, la interrogación irónica que yo me hago es qué promesas puede ofertar, qué promesas puede ofrecer o asegurar alguien que no existe realmente, alguien que es un personaje de ficción, por no decir que es una mentira, en definitiva. Entonces todo esto es muy curioso. Ilusión de libertad, obviamente, esto es una ilusión de libertad en tanto que basamos la democracia en el ejercicio de elegir libremente algo, cuando lo que elegimos libremente es un personaje que no existe, es una persona que no tiene sentimientos, porque es una construcción cibernética y desde luego remite a un poder invisible, porque la cuestión está en quién mueve los hilos de Gaitana, es decir, quién mueve al algoritmo que hace posible la existencia de este fantasma, de este espectro democrático, de este anzuelo democrático, de esta Gaitana. El problema, ya digo, no es el desarrollo tecnológico que hace posible una ilusión de libertad. El problema es que esta ilusión de libertad es un nihilismo. Detrás de esto no hay nada. Detrás de una promesa de libertad absolutamente vacía. Gaitana en este punto es el resultado de la posdemocracia y del poshumanismo, y vamos a entrar inmediatamente en estos dos conceptos. La posdemocracia es una democracia formateada por el poshumanismo, donde el ser humano no ocupa el lugar principal, sino que el ser humano, en lugar de ser el relojero de la democracia, es una pieza más de un reloj que precisamente al salir de las manos del ser humano deja de ser automáticamente democrático. No es lo mismo ser el relojero del reloj que ser una pieza del reloj. Cuando el ser humano queda por debajo de la inteligencia artificial, el ser humano se convierte en una pieza de un aparataje mecánico que ya no gobierna al ser humano, sino que es gobernado por él. Y hay una enorme diferencia, insisto, entre ser el relojero del reloj y ser una pieza del reloj que no tiene conciencia de cómo funciona el mecanismo y que mecánicamente, de forma determinada, sin libertad y sometido a un determinismo que rebasa la propia voluntad, el ser humano debe cumplir con unas exigencias para que funcione un mecanismo del que forma parte en tanto que pieza subordinada, no en tanto que rector o que relojero o que director del aparataje. El ser humano deja de ser un inventor de la realidad para ser una pieza más de esa realidad a la que ni siquiera se adapta, sino a la que solamente puede permitirse obedecer. Eso es el poshumanismo, básicamente. Y Gaitana es la gran hermana, podríamos decir. Gaitana es el gran hermano con rostro de mujer, al que libremente votamos y adoramos para que defienda nuestros intereses. Esa es una de las caras del gran hermano, en definitiva. Entonces, disfrazar a la democracia de este tipo de figuras es convertir a la democracia en un totalitarismo que además se nos presenta como un caramelo o como una golosina. Esto es el fin de la democracia directamente. Esto es el tanatorio de la democracia, un tanatorio además espectral, programado y gestionado por los
algoritmos y sobre todo por los intermediarios invisibles que mueven estos algoritmos, porque aquí lo que se produce es una transferencia de poder de la libertad que pueda ejercer el pueblo al poder elitista de quienes manejan esos algoritmos para construir a través de una inteligencia artificial un personaje como este. Entonces, claro, la fórmula contundente de todo el tema este es que los ciudadanos o los aldeanos o los votantes, porque se habla de ciudadanos como si los ciudadanos fueran más importantes que los aldeanos, es decir, los aldeanos votan igual que los ciudadanos. Yo mismo nací en una aldea, que es Gijón, aunque la llaman villa, pero no es capital de provincia, no nací en Oviedo, entonces somos aldeanos, somos de aldea, evidentemente, una aldea más o menos urbanizada, pero claro, hay una transferencia entre la autonomía del votante a los intermediarios invisibles que gestionan todo esto. Y luego, por otro lado, ya digo, la formulación más contundente de esto es que los ciudadanos confían incautamente, ingenuamente sus necesidades y sus derechos a un fantasma cibernético, a un personaje de ficción diseñado por las élites. Porque ya digo, Gaitana no es un personaje creado por el pueblo, es una imitación de un personaje popular y negro legendario que se presenta para que el pueblo se identifique con él como alguien se mira en un espejo y después desde ahí manipular ideológicamente a quienes muerdan ese anzuelo. No hay en este punto más misterios. Hay también aquí mucho de metáfora religiosa y de fábula moral, muchísimo. La metáfora religiosa porque la religión tiene un poder emocional muy fuerte, muy intenso, y por supuesto la fábula moral porque transmite una sensación de bienestar a quien la consume, una especie de supremacismo moral o de superioridad moral. Entonces aquí hemos pasado de creer en el pasado, en Dios, en la figura de Dios, un Dios protector, a confiar en el presente a los fantasmas de Internet. Pero fíjense que son rotaciones del rostro del Gran Hermano. Antes el Gran Hermano era un Dios protector y benefactor. Ahora el Gran Hermano son los fantasmas de la política democrática que vemos en Internet. Hoy Gaitana, mañana el que sea. Imagínense ustedes que en Asturias quisiéramos crear a la imagen de Pelayo, y entonces creamos por inteligencia artificial una figura que fuera Pelayo y dijéramos que Pelayo es el que defiende los intereses de los gijoneses, ¿no? De los gijoneses que viven pues, en la plaza del Marqués de Gijón, donde está la estatua de Pelayo. Entonces recreamos a Pelayo con la inteligencia artificial y decimos, Pelayo representa tales ideales, los que ustedes quieran representar, los de los visigodos o los que quieran presentar. Y entonces, ¿usted por quién vota? Yo voto por Pelayo. Bueno, pero claro, eso es una ficción cibernética recreada por inteligencia artificial. Pues con Gaitana ocurre lo mismo, podemos acudir a leyendas o mitos históricos o mitos legendarios o leyendas míticas, como quieran combinar estos elementos, creamos una figura fantasmagórica, la dotamos de atractivos cibernéticos y vote usted por este personaje. Entonces, claro, relectura del cuento del flautista de Hamelín, pues el flautista de Hamelín ya no toca la flauta, sino que gestiona el algoritmo. Ahora bien, los ratones somos nosotros, evidentemente. Los ratones somos los votantes. Ahora, una democracia que convierta a los votantes en ratones y a los candidatos electorales en el resultado de la labor algorítmica y programada del flautista de Hamelín, pues ya me contarán ustedes qué democracia es esta. Entonces, claro, esto es el final de la democracia. Y es un final, por cierto, muy antiheroico, porque no implica ninguna lucha, no implica ninguna rebelión, sino asumir precisamente unos imperativos peores que los categóricos, donde no hay nada más que la vulnerabilidad emocional e intelectual del votante. Es decir, uno asume lo que le ponen delante y no tiene capacidad de protesta, porque no, ¿quién va a enfrentarse a Pelayo? ¿Quién va a enfrentarse a Gaitana con los ideales que representan estas u otras figuras? Deja de manifiesto la vulnerabilidad intelectual y emocional del votante y sobre todo secuestra su voluntad y anula su libertad. Entonces, ¿qué democracia hay aquí? Ninguna, es un timo. Ya digo que si algo revelan figuras como las creadas por la inteligencia artificial para obtener votos, es la vulnerabilidad del ciudadano, tanto emocional como intelectual. Y convierte a la democracia en una ficción y a la libertad en un espejismo. Entonces, ¿dónde vamos? Si la democracia es una ficción y la libertad es un espejismo, díganme ustedes qué sistema político proponen para organizar la convivencia. Yo no lo sé, sinceramente no lo sé.
Si hay alguien que lo sepa, pues que construya una teoría del Estado, una teoría política o una utopía. Pero yo lo que sé es que vamos por caminos en los que todo se convierte en una ficción y que la realidad resulta inaccesible porque la falsificación de la realidad, es decir, el idealismo, se impone. Es decir, vivimos en un modelo de mundo completamente kantiano, donde el idealismo alemán de genealogía protestante y mentalidad luterana impone sus normas. Es decir, que el resultado es que nuestra sociedad es totalmente protestante. Vivimos en una sociedad completamente protestantizada, donde el idealismo no deja ver la realidad, donde los fantasmas no dejan ver a las personas que nos rodean y donde hemos convertido la realidad de la vida en un catálogo de espectros. No sabemos dónde está la realidad en la que vivimos, hemos perdido de vista la realidad. Y lo que representa Gaitana es un paso más allá en la conversión de la democracia en una ficción, pero no se puede vivir en una ficción, porque vivir en una ficción implica no saber el suelo que pisamos, no saber en dónde estamos. Entonces, claro, esto es realmente sorprendente, porque aquí quienes gobiernan no son los políticos son figuras de ficción creadas por quienes controlan el sistema de la digitalización, de la comunicación y del algoritmo. Entonces, el poder no está en la política, el poder está en quienes diseñan a estos políticos que ya prescinden de los humanos en una democracia postdemocrática y en una época totalmente poshumanizada, de poshumanismo, donde el ser humano deja de ser el relojero para convertirse en una pieza más de un reloj cuyas dimensiones desconoce completamente y que quedan por completo fuera de su alcance. Ahora bien, aquí el mercado y el espectáculo desempeñan un papel importante, porque el mercado hace caja y el espectáculo es el cebo que digerimos, es el anzuelo que mordemos. No se trata, como digo, de una excepción o de casos aislados. Hay ya muchos cantantes que firman contratos multimillonarios con discográficas y se trata de personas que no son reales, sino de figuras, de cantantes, creadas por inteligencia artificial. Ustedes, si buscan por internet, encontrarán numerosos cantantes que generan para las discográficas mucho dinero y que no son seres humanos reales, sino figuras de diseño que seducen y atraen a los consumidores. Es decir, el consumidor del siglo XXI prefiere el espejismo al oasis, prefiere la ficción a la realidad, prefiere la mentira a la verdad. La mentira es mucho más rentable y en ese punto el mercado lo sabe y comercializa con ella, de tal forma que el mercado separa el espejismo del oasis y vende espejismos y la gente se queda fuera del oasis. En ese punto, ¿quién gobierna? Pues gobierna un mercado que gestiona el espectáculo político y el algoritmo digital. Eso es lo que realmente gobierna el mundo, una tecnología mercantil que permite que la gente pierda de vista la realidad porque le gusta más la ficción que la realidad misma. Y cuando la política incurre en este problemilla, pues resulta que la democracia se deslegitima completamente. Pero claro, convencer a la gente de este tipo de realidades o de estas situaciones es bastante difícil porque implica un grado de aceptación del fracaso que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Pero yo les digo lo que hay, luego ustedes hagan lo que quieran. Claro, anteponer la fuerza del dinero, la fuerza del mercado, a los derechos de la libertad humana, a los derechos de los intereses humanos, pues es muy crudo. Pero la proliferación de personajes fantasmas que no pueden cumplir las promesas que prometen, valga la redundancia, porque es imposible, pone en juego, insisto, la durabilidad de la democracia. Es que el siglo XXI es un siglo que no terminará democráticamente, terminará rodeado de ficciones que no permiten ver en absoluto la realidad que gestiona nuestra vida. Pero es que las leyes no son ficciones, las leyes son pautas de comportamiento que hacen posible la libertad, limitándola también, pero que la hacen posible. Para mí el principal problema de todo esto es la transferencia del poder político ya no al pueblo, sino a unas élites que son las que controlan el algoritmo y el mercado. Gaitana en este punto es un agente de transferencia de poder. El pueblo delega el poder ya no en personas reales, sino en configuraciones fantasmagóricas manipuladas por personas reales,
que hace de los políticos unos intermediarios entre los seres humanos reales, los consumidores, las víctimas del sistema, francamente, y quienes controlan telemáticamente y de manera global, de manera planetaria, el comportamiento humano. Eso no queda más remedio que reconocerlo. De tal manera que, como digo, la democracia se convierte en un simulacro, en el simulacro fantasmagórico de una libertad ilusoria completamente, un espectro, es decir, un catálogo de espectros, en definitiva. ¿Qué parlamento puede haber donde los políticos son inteligencias artificiales? Y me dirán ustedes, ¿funcionaría mejor? Depende para quién. Depende quién haya sido el diseñador de esa inteligencia artificial. ¿Funcionaría mejor o no? Depende para quién. Eso no se sabe. Siempre hay alguien que se beneficia más que otros. Ahora, la sustitución del poder por un poder iluso es indudablemente falsificar la política. Me dirán ustedes que la política es una historia de falsificaciones, sí, pero eran falsificaciones protagonizadas por seres humanos. Cuando la falsificación ya está protagonizada por un intermediario, que es precisamente un espejismo, el paso siguiente es, comunicarse con el vecino de al lado a través de una sesión de espiritismo. Claro, es que no podemos reemplazar la realidad por la ficción, para vivir en la ficción, eso es imposible. El marco ideológico es el del poshumanismo, ya se lo he dicho. El poshumanismo es una corriente promovida sobre todo por los Estados Unidos con la complicidad de intelectuales de todo el mundo, que trabajan para promover esa visión poshumana donde el ser humano queda completamente relegado de todo protagonismo y donde el pueblo es una cobaya en manos de las élites. Porque básicamente el pueblo es una cobaya en manos de las élites. El pueblo es el conjunto de recursos humanos que quienes gestionan estos algoritmos utilizan para experimentar. El pueblo es el depósito de todo tipo de experimentos sociológicos y psicológicos llevados a cabo por este grupo de elitista, naturalmente elitista, que dicen, vamos a poner delante del pueblo a un personaje de ficción, como Gaitana, a ver cómo reacciona el pueblo ante él, ¿no? Y entonces observan ese comportamiento del mismo modo que se puede observar a unos ratones comportándose de esta u otra manera dentro de una caja de zapatos. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Este es el marco del poshumanismo. En suma, el pueblo como cobaya de experimentos elitistas. Y esto es muy triste, pero es lo que hay. Esta figura, la de Gaitana, seduce enormemente a las masas y es clave en la articulación política del siglo XXI. Es absolutamente clave. La seducción de las masas y la genealogía cultural. ¿Dónde nos sitúa? Hombre, pues nos sitúa en movimientos que, como digo, no surgen del pueblo sino de las élites. Solo las élites pueden construir figuras de este tipo y lo hacen a partir de elementos con los que el pueblo se identifica. Lo hacen a partir de elementos que han sido creación popular, pero que las élites sofistican, diseñan, maquillan, elaboran y se los vuelven a presentar al pueblo como si fueran un cebo que, como anzuelo que es, no soluciona nada, sino que precisamente crea adicción. El cebo crea adicción y el anzuelo es el punto final de esa adicción. El anzuelo es la pesca. Genealogía simbólica de todo esto, la tienen clara el Volksgeist. Ya les he dicho al principio, el espíritu del pueblo manipulado por las élites para arrastrar a todo un país a 2 guerras mundiales interminables, como le ocurre a la Alemania de finales del siglo XIX que desemboca en el siglo XX con 2 guerras mundiales. Esto es una simbiosis de tecnología elitista y mitos populares. Cuando se combina la tecnología elitista para reelaborar mitos populares que constituyen el anzuelo que las élites ofrecen al pueblo, pues el pueblo se come ese cebo y desde luego pues las consecuencias también del anzuelo. Es una combinación del romanticismo popular con la tecnología elitista que naturalmente el mercado pone en circulación, porque esto sin mercado global no sería tampoco posible. De tal manera que la conclusión a la que llegamos es que la política del siglo XXI desemboca en una teología. Y me dirán ustedes, pero ¿cómo en una teología si vivimos en una sociedad secular? Eso creen ustedes. Lo que pasa es que Dios ha cambiado de estrategia. El Dios ya no es el Dios teológico medieval. El Dios
hoy es un fantasma de Internet que pretende hacerse cargo de los regímenes políticos que la secularización de la Ilustración mal hecha ha reemplazado de una manera por otra. Es decir, Dios ha cambiado de rostro y de procedimiento, pero sigue prevaleciendo una ansia monolítica de poder. Antes creíamos en un solo Dios único y verdadero, según decían los catecismos. Hoy creemos en múltiples fantasmas. Lo que usted no quiere, otro lo querrá. Lo que un fantasma no resuelve, otro fantasma lo resolverá. Y ahí está Gaitana para resolver los problemas que con ella y sin ella seguirán siempre presentes, pero permitirán naturalmente reemplazar una faceta de la realidad por una visión imaginaria de la política que siempre estará destinada a manipular incautamente a los inocentes que crean en el último de los espejismos. Si la democracia se convierte en un timo, la libertad es una ilusión. Y estas parecen ser las condiciones que el siglo XXI nos pone delante para sobrevivir a él políticamente. Ahora, ¿qué se puede hacer? No lo sé, pero sí sé que Gaitana es uno de los dioses del siglo XXI y sí sé que la política del siglo XXI impone unos imperativos, valga la redundancia, teológicos tan potentes como los que estaban vigentes en la Edad Media. Nos creemos muy por encima de épocas pretéritas, nos creemos muy por encima de épocas medievales, pues no estamos tan lejos de ellas. Es más, repetimos comportamientos fantasmagóricos y creencias irracionales propias de los peores momentos de los tiempos bárbaros y medievales. Gaitana no es un personaje que proporcione la libertad, porque nada que sea inhumano puede generar y ser soporte de libertad. Gaitana es un enemigo de la democracia, es un fantasma incompatible con la democracia. Y lo más paradójico es que sea precisamente un candidato destinado a defender los derechos de la democracia. Es absolutamente incompatible con ella. Los fantasmas son incompatibles con la libertad. Las construcciones inhumanas son incompatibles con la democracia. La democracia es un producto humano. Es un producto donde la libertad tiene que encontrar sus razones y sus leyes y no apoyarse en ficciones. No se puede construir un mundo políticamente correcto de espaldas a una realidad absolutamente imprescindible. El idealismo solo conduce al fracaso. Una figura como Gaitana es uno de los mayores enemigos de la democracia que ha hecho posible el siglo XXI.